Bueno, buenas tardes, bienvenidos y en primer lugar muchísimas gracias por asistir a este evento que llevamos preparándolo desde hace bastantes meses y bueno, la verdad es que estamos súper contentos desde la Junta Directiva de la Cátedra de Flamencología por la aceptación que hemos tenido, ¿no? Porque de hecho con esto de las medidas sanitarias ahora afortunadamente parece que va mejorando la cosa y han cambiado un poco los registros, pero bueno, no queríamos masificar de alguna forma cada evento y desafortunadamente incluso ha habido gente a las que hemos tenido que dejar fuera, ¿no? Con lo cual desde aquí, desde la cátedra, pido disculpas a todos los que no hayan podido venir, ¿no? por el tema sanitario, como he dicho anteriormente. Y bueno, a mí me gustaría, en principio, antes que nada, dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta jornada, ¿no? Que estas jornadas se pongan en pie, ¿no? Sobre todo a Diputación, por supuesto a Bodega Fundador, que para nosotros es casi un orgullo contar con ellos, porque cada vez que llamamos a su puerta, pues ahí está Bodega Fundador para darnos todo tipo de facilidades. Y la verdad es que desde aquí le quiero dar las gracias sinceramente por ese gran ofrecimiento y por lo bien que nos trata siempre a la Cátedra de Flamencología. También quería dar las gracias a la Peña Terremoto, que desde que también comentamos la idea de hacer estas jornadas, pues todo han sido facilidades, se han brindado a colaborar con nosotros en todo lo posible y bueno, también es un orgullo, ¿no? Y nos hace mucha ilusión que estén con nosotros hoy aquí. Y a dos personas más, José María Castaño, que mañana hará esas catas que hemos anunciado basadas en la figura de Fernando Terremoto, y a los chicos de la productora Flamen Crew, que el sábado, si Dios quiere, pues estrenarán el documental sobre la figura de Fernando Fernández Monge en el Teatro Cajasol. Reconozco que en esta nueva etapa de la Cátedra de Flamencología, que empezamos en febrero de 2020, nos está costando mucho levantar la institución, ya no solo por el hecho de ese tiempo que llevaba inactiva y bueno, y la dificultad que entraña recuperar a una institución que estaba un poco en stand-by, ¿no? Sino también por esta desgraciada pandemia que nos ha tocado vivir y que de alguna forma también nos ha afectado de manera notable, ¿no? Y sin más dilación, quiero también dar las gracias a todas las personas que componen hoy esta mesa, para mí histórica, y estoy súper orgulloso de haber contado con cada uno de ellos, porque en el momento en el que nos pusimos en contacto con cada uno de ellos, todo también han sido facilidades y bueno, pues la verdad es que desde la cátedra, desde la Junta Directiva, pues le doy las gracias de todo corazón a todos por estar aquí. Nos falta hoy María Terremoto, que iba también a estar con nosotros hoy, pero un pequeño problema personal de última hora pues no le ha permitido estar con nosotros hoy, pero bueno, si Dios quiere, espero que el sábado en el estreno del documental pueda estar presente. Y bueno, para abrir estas jornadas, creo que no hay mejor voz que esa voz que nos ha acompañado en Jerez durante décadas, ¿no? Y además una voz a la que tenemos el honor de tener dentro de la Cátedra de Flamencología porque es miembro, ¿no? Por eso quiero reiterar mi agradecimiento de que esté también aquí con nosotros y bueno, les doy paso para que la voz de Jerez, yo creo, don José Marín Carmona, nos dé la introducción de este acto, que posteriormente continuaremos con Romerito, Manuel Morao, José María Velázquez Gastelu, Angelita Gómez y Vicente Soto. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Buenas tardes. Gracias, Fran, por tantos piropos. Quiero, en principio, aparte de agradecer a todas y a todos ustedes su presencia, saludar a Luisa y a Juana. Saludar
a Angelita, la única mujer que está en la mesa, y por sabiduría, y por edad, y por tantas y tantas cosas, saludar a Manuel Morajo. Y saludar a Vicente, y a José María, y al otro Manuel, a Romerito, que ya no se acuerda de mí, y hemos recorrido muchos kilómetros con la fragua hace ya años. Pero bienvenido a tu tierra. A todas y a todos ustedes, gracias. Lo de que yo iba a iniciar este acto es algo que Fran pues, ha querido permitirme. Quiero ser breve, pero me van a permitir que me detenga un momento. El año 1981, el día 6 de septiembre, nos dejaba para siempre Fernando Fernández Monge, terremoto de Jerez. 2 meses después, exactamente el día 6 de noviembre, la Cátedra de Flamencología convocó una jornada titulada Memoria de Terremoto. Y ahí tomamos parte una serie de amigos, de conocidos, poetas, críticos. Por ejemplo, los peñistas estuvieron representados por el entonces presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas y presidente, además, de los cernícalos, Antonio Benítez Manosalva, que hoy nos honra también con su presencia. José María Velázquez Gastelu escribió algo, porque esa jornada, esa memoria de terremoto, quedó plasmada con posterioridad en un libro que lleva ese título, además, en donde se recogen trabajos de poetas, de comentaristas, peñistas, críticos, en fin. Se hablaba de sus discos, de su trabajo en el cine, de sus actuaciones en directo, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho es una carta que se titula Carta abierta a Fernando Terremoto por el cielo de Jerez, que escribió para esa ocasión Antonio Murciano, para quien también quiero tener un recuerdo hoy, aunque está vivo, pero no podemos contactar con él, y lo siento de veras, pero le habría gustado estar aquí con nosotros. Yo quería memorizar este texto, porque lo he grabado y todo lo tengo en disco grabado y tal, pero no me atrevo, me da miedo. Y quiero tenerlo aquí delante, aun cuando en muchos momentos pueda memorizar, pero en otros quiero tenerlo aquí para no perderme. El título es Carta abierta a Fernando Terremoto por el cielo de Jerez. Y dice así: Querido Fernando amigo, el de los sonillos negros, me alegraré que el recibo de esta esté en pleno cielo. Nosotros vamos tirando gracias a Dios y al recuerdo. Te fuiste sin despedirte, sin darnos tu adiós postrero, dejando triste y de luto Cádiz, Jerez y los puertos. ¿Cómo te encuentras ahora? Alma pura ya y sin cuerpo, grito puro ya y sin forma, cante puro ya y sin eco. ¿Quién te recibió a la puerta de la casa de los sueños? ¿Qué guitarras se templaron? ¿Qué cantaores te abrieron? ¿A qué hora empezó la fiesta de los grandes en lo eterno? ¿Cómo están de voz el Gloria, Paco la Luz y Cepero, Junqueras y Cantorales, Joaquín la Serna y el Genio? ¿Cuántos duendes rodeaban a Manuel Soto Loreto? ¿Qué te dijo Charamusco? ¿Qué es Juanichi, el manijero, el agujeta,
Juanata, Juan Hambre, el Loco Mateo y el señor Manuel Molina y el tío José del Torero, tocó Rafael del Águila. Rompió Javier el silencio, bailó Paco Laberinto o tu tío Parrilla el Viejo. ¿Qué te cantó don Antonio Chacón, aquel gran maestro, tío Luis, el de la Juliana, el más antiguo, el primero, Carito, el Chato, Frijones, Mojama o Cernita el Serio? ¿Qué las Pompi o las Cernetas? Tus gitanos canasteros. ¿Quién se acordó de Jerez, patria del cante moreno? Hoy que se callaron todos para escuchar al más nuevo, Fernando Fernández Monge, terremoto del flamenco. ¿Cómo sonó tu fandango? Y tus tangos, y tus tientos entre nubes y resoles, estrellas, palmas, secretos, al alba de la alegría en la gran noche del duelo. ¿Quién pudo prosolear y señalarte con el dedo o mojarle la oreja al más gran siguirillero? ¿Cuántas palmas a compás por bulerías te hicieron? ¿Cuántas vírgenes lloraron? ¿Cuántos ángeles rieron? Hoy vine hasta tu Jerez para hablar de ti. Por cierto que tu gente y tus amigos te mandan muchos recuerdos. Vine a explicar a mi forma, entre llantos y entre versos, que de los grandes del cante fuiste el cabal heredero, el que mejor te templaste, el de más gitanos eco, el que se quejó más hondo y cantó más hacia adentro, el que con Chacón y el Torre cerró el triángulo de un pueblo. 4 pilaritos tiene tu Jerez: San Miguel, Santiago, Plazuela y Merced. Santiago corone tu voz de luceros, San Miguel te guarde libre el prendimiento y la Merced te abra la plazuela del cielo. Adiós, Fernando Fernández, monje ya del gran misterio. Hasta nunca, mi amigo. Hasta siempre, flamenco. Buenas tardes. Gracias a todos por la presencia. Gracias también por permitirme la cátedra estar aquí con estos grandes artistas. Es un honor y la verdad es que rodeado de ellos lo mejor que puedo hacer es callarme. Pero queremos homenajear y recordar a un gran amigo y a un gran artista, Fernando Terremoto. 40 años en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Recordar es fundamental. El caminante que olvida, como ustedes saben, pierde su destino. Saludar especialmente esta tarde a Luisa y a Juana, viejas y queridas amigas, en ese Madrid del barrio de la Concepción, en esos Rafaeles, ratos inolvidables. Me ha pedido Fran Pereira que de alguna manera ordene esta mesa. No hay nada que ordenar, pero que vaya dando la palabra a todos los componentes. Así que yo voy a empezar por la derecha para terminar por mi izquierda,
Y al maestro Romerito le pido, por favor, que comience. Tiene la palabra. Sí. Digo. Bueno, buenas tardes a todos. A mis sobrinas que están ahí, que son sobrinas mías, porque se llama Pantoja igual que tú. Yo voy a hablar de un hermano mío, porque yo me crié con él. Yo vivía en el 28 y en el 30. Yo la llevaba un año ahí, porque existe todavía. Mira si existe, que se acuerda todo el mundo de él. Terremoto será siempre terremoto, para siempre. ¿Y qué me pongo? Porque yo los quería mucho y siempre salíamos los dos por ahí a buscarnos la vida. Me cantaba a mí, yo le cantaba a él, y bailábamos un poquito por bulería y a mangar, porque otra cosa no había. Había mucha hambre en el año 40. Yo nací en el 32 y él nació en el 33. Y entonces lo que hacíamos era eso. Y había allí en la vereda de Villa Marta había un bar que se llamaba La Moderna, y había un tablao. Y cuando pasábamos nosotros por allí, nos dábamos una huertecita y nos daban algo, sí, pero nos daba el dueño. No quiero decir con esto que Terremoto ha sido artista siempre, toda su vida. Lo difícil de esto del cante, porque ahora es que me ha pegado una cosa. Lo difícil es pegar por Figuerilla, como lo pasaba a él. Pegar Terremoto por Figuerilla y todo el mundo loco con él. El primer disco que hizo Terremoto, que lo hizo con Philly, le tocaba a Manuel. Y fui yo a tocarle Las Palmas, que yo estaba en Madrid, se está hablando de los 60, por ahí, ¿no? Y le tocó Las Palmas, yo, Luis, el compadre y yo. Ese fue el primer disco que hizo, un disco chico. ¿Te acuerdas, Manuel, o no? Sí, un disco de 45 revoluciones. Eso mismo. Y le tocó a Manuel, que el disco fue El No Va Más, de los chiquititos, el mejor. Y entonces Terremoto siempre ha sido un artista desde los pies a la cabeza, desde que era chiquitito. Como bailaba y como cantaba, es que nació así. Esa voz de él no la hay, no la vio nunca. Esa voz de Terremoto, es que yo no sabía de dónde sacaba ese eco de ella, esa sabiduría de los cantes, como cantaba por Soledad, cantaba por Figuerilla, por bulería, por todos los cantes que hacía, la hacía bien. Porque cantaba por malagueña, hacía la malagueña de mellizo, y hasta la malagueña la hacía bien. Y pasaba mucha fatiga, lo fuimos a trabajar. Vino el poeta, un guitarrista de aquí de Jerez, y decíamos nosotros Pili. Y lo fuimos a Sevilla, al Guajiro. Yo ganaba 80 pesetas, y él, como era más artista que yo, pues ganaba 20 duros. En aquella época, yo le cantaba y él se cantaba solo. Cantaba por bulería, bailaba, porque bailaba para reventar. Y de ahí para arriba se hizo famoso, porque ya era famoso de chico. Y siempre que yo iba a buscarlo, tu abuela me decía, no venga más por él. Porque claro, siempre estábamos en la calle los dos. No teníamos ni ropa que ponernos en aquella época. ¿Sabes? De la fatiguita que pasábamos. Y los criamos en la calle. Y pedazo de artista como él. Y yo. Y ya nos fuimos a Sevilla, ya de Sevilla para arriba, de Sevilla a Madrid, y así empezamos. Con Terremoto. Era el mejor amigo mío, siempre estábamos peleando, pero no podíamos pasar uno sin nosotros, sin el otro. Siempre nos llamábamos, ¡Pote! Me decía, ¡Pote! Y salía, y nos íbamos a la calle. Eso es lo que hacíamos. Y bailar al sabanco, es lo que hacíamos. Eso es lo que yo me acuerdo hasta ahora. Muy bien. Bueno, el maestro Manuel Morao. ¿Esto funciona o no funciona? Sí. Ponerlo muy cerca. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Señoras y señores, yo que voy a decir de Fernando. Fernando Terremoto era parte de mí, porque era mi familia, era mi hermano más chico y era una persona admirado y bendecido por Dios
porque era un artista de una calidad fuera de serie. Por lo tanto, de él yo tengo que hablar mucho, pero no tengo la facilidad de palabra que quisiera para poder expresar todo lo que en realidad siento, que siento muchísimo. Y vuelvo a decir de nuevo que él era parte de mí porque tantas veces coincidíamos en la manera de sentir, porque el ser gitano es muy difícil, porque además hay que serlo, demostrarlo y parecerlo, porque cualquiera gitano no lo parece, aunque lo sea, o no siente como sentimos los artistas, porque los artistas tenemos un sentimiento especial, porque es lo único que Dios nos ha dado especial a los artistas, esa facilidad de transmitir y de sentir distinto a cualquier persona que no sea artista. Por lo tanto, hablar de Fernando ya se ha dicho todo. Fernando era un artista genial, era un artista que rebosaba talento y sin embargo no sabía leer y escribir, pero rebosaba talento porque era inteligente, porque para cantar de la manera que cantaba Fernando hay que ser muy inteligente y hay que tener unos sentimientos fuera de serie, muy especiales. Por lo tanto, no se puede decir más que se ha dicho de Fernando, porque todo lo que se diga nunca se exagera, está siempre perfecto y coincide con la clase de persona que era Fernando. Era, además, noble, todo lo que no aparentaba, además. Él no aparentaba ser noble y sencillo de llevar, no. Pero, sin embargo, en el fondo lo era noble. Él tenía la mentalidad de una persona pequeña. Era un niño grande y noble como él solo. Pero era rebelde en todas sus manifestaciones y en su cante, su arte. Era rebelde. Él no estaba conforme con lo que dijeran los demás, sino con lo que él sentía y lo exponía. Eso es muy difícil de hacer y poderlo hacer. Hay que ser, después de muy inteligente, muy valiente. Y él lo era. Él, sin darse cuenta, era valiente e inteligente. Por lo tanto, yo hoy he tenido una satisfacción muy grande por venir aquí y recordarlo a él, aunque yo lo recuerdo a él muchísimas veces, en muchos momentos que hemos vivido los dos juntos y nos hemos compenetrado en el arte. Y también nos hemos compenetrado él y yo porque Fernando, que aparentemente no respetaba a nadie, respetaba mucho a la gente y sobre todo a mí, me respetaba muchísimo, como familia, como persona y como artista. Y hoy he tenido una gran satisfacción en ver a mis niñas, que ya hacía mucho tiempo que no las veía, y he tenido una gran satisfacción. Por lo tanto, también he tenido mucha satisfacción en volverlo a beber a todos ustedes, que todos sois amigos míos y amigos de Fernando al mismo tiempo. Por lo tanto, desde aquí os doy un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Muy bien.
cosa que es verdad, porque era un niño. Y a él lo que no le gustaba es que abusara a la gente de otro. Eso no lo aguantaba él, ya estaba encima. Él no aguantaba a nadie, pero era, eso es un genio. Es que no se puede cantar mejor. Y esa voz que tenía, ese eco nada más que lo tiene, se nace con él. La voz gitana, como dice la gente, eso no se hace, se nace con ella, que es la que tenía él. Es la que tenía él. Era imposible de tenerlo. Quisiera imitar, nada, eso no se puede imitar. Cada uno sale con una voz distinta. Y él la tenía gitana y flamenca, que es lo que tenía Terremoto. Y a luego cómo hacía las cosas también, porque la hacía bien. Y es que parecía más viejo todavía. Como cantaba por seguirilla y se acordaba. Bueno, yo escuchaba cantar a su tío, y yo lo escuchaba él, yo escuchaba a su tío después, pero lo escuchaba él, y lo mismo que hacía Terremoto, hacía su tío. ¿Y a dónde escuchó él a su tío? Lo traían en los N. Lo traían los N, lo que hacía cuando cantaba por seguirilla. Esto era Terremoto. Tiene que hablar otra señorita ahí. Muy bien. Angelita Gómez. Buenas a todos. Es un placer estar aquí recordando a nuestro querido Terremoto de Jerez, a nuestro Fernando. Y como me ha dicho mi amigo Cipote, que tenía una voz, tenía un metal de voz que yo creo que cuando la madre lo parió rompió el morde. No saldrá ningún cantao con esa hechura de decir el cante. Yo, como bailadora, yo no bailaba por soleá o por seguirilla. Yo le bailaba a su cante, a lo que él me decía, porque Fernando nunca sabía cómo iba a salir cantando. Si decía Manuel íbamos a la fiesta, Cipote, ¿te acuerdas de la fiesta que íbamos? Y decía Manuel, tú le vas a cantar a la niña, porque yo era siempre la niña chica del cuadro flamenco, porque todas eran personas mayores y la niña chica era yo. Y he tenido esa gran suerte de que me cantara ese genio, porque yo le llamo genio, estos son genios que salen y decía Manuel, Fernando, ¿tú le vas a cantar a la niña por soleá? Y decía Fernando, Manuel, yo estoy para cantar por seguirilla. Y decía Manuel, a ti te da igual, digo, a mí lo que ustedes digan. Bueno, pues por seguirilla, pues por seguirilla. Antiguamente los guitarristas y las bailadoras nos poníamos en un semicírculo sentados en la silla. Y los hombres, todos los hombres, atrás, cantadores, bailadores, porque el Cipote era bailador, no era cantador, todos detrás. Entonces llegaba la hora de bailar por seguirilla, Fernando salía del círculo, se ponía en una esquina, yo me levantaba de mi silla y me ponía en la otra esquina. Fernando con la mano en el bolsillo, ¿vale? Y yo no sabía si él, ay, 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 me lo iba a decir más largo o me iba a decir, ay, y se iba a meter para abajo. Yo no lo sabía. Yo me iba para él, a ver qué me iba a decir. Y el remate de su ay o de su letra lo hacía yo con movimiento, no con pies, porque antes no se usaban los pies tanto. Se respetaba el cante. Y el cante de Fernando a mí me hería el alma. Yo me acercaba a él y escuchaba los latidos de su corazón. Eso a mí no se me olvidará en la vida, esa hechura de cantar de Fernando. Entonces yo le bailaba a lo que él me iba diciendo. Y si bailábamos 4 soleares, que íbamos a fiestas, de seguirilla, cada vez me la hacía de diferentes formas. No es que me decía siempre llamarme un médico, llamármelo. No, que a lo mejor me lo decía más largo y a lo mejor me lo decía más corto, porque no se sabía lo que iba a hacer Fernando. Entonces yo le bailaba
a su cante. Me iba para él más despacio, me retiraba, le braceaba, es que había que escuchar eso, es que eso no se podía ni con palmas. La guitarra era un acompañamiento tan suave que luego él se pasaba a un lado y yo hacía un poquito con la guitarra que hacía Manuel o Juan, el hermano, el que viniera de turno, una farceta, yo lo hacía con los pies, después yo hacía una llamada y me iba para Fernando. Fernando empezaba a cantarme y yo seguía a ver qué es lo que me decía, porque no lo sabía ni yo misma. Nunca se sabía qué es lo que iba a hacer, ¿vale? Y yo recuerdo que cuando en los festivales antiguos de la Caracolá, de Lebría, en los potajes, cuando se hacían esos festivales de verano, venían los mejores artistas, vamos, los número 1, cantando, bailando, tocando la guitarra. Y cuando salía Fernando Terremoto, todos los artistas estaban afuera a escuchar a ver qué hacía Fernando. Y te estoy hablando de Antonio Mairena, Foforito, los mejores de entonces, la Bernarda, la Fernanda. Terminaba de cantar, todo el mundo se iba. O sea, ahí no había nadie. Ahora decían, Fernando Terremoto. Y todos los artistas, tanto guitarristas, bailadores, todos afuera, a ver qué es lo que hacía Fernando. Porque cada vez te cantaba, te cantaba por soleá, pero las letras las hacía según cómo él estaba. Y también recuerdo que ha dicho Cipote y Manuel que era un niño y que es verdad que muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas. Cuando en las fiestas íbamos y nos daban un cuarto para cambiarnos las mujeres y los hombres y todo esto, a lo mejor cualquiera de los hombres que venía, pues decían una palabrota fea. Y él siempre se volvía y decía, ¿te quieres ir afuera, hombre? ¿No ves que está ahí la niña chica? Por mí, para que yo no escuchara esa palabrota fea que otros habían dicho. Entonces, cuando han dicho eso, se me ha venido a la mente esa cosa de Fernando, cómo era Fernando. Entonces había que conocerlo. Recuerdo también cuando íbamos a la fiesta que nos mandaban los Land Rover, para que los artistas nos metiéramos en los Land Rover, a lo mejor 3, 4, 5 Land Rover. Y cuando terminábamos la fiesta, siempre decían, a ver, los que van para Santiago, los que van para la Asunción. Entonces nosotros siempre nos preocupaba de que los de la Asunción lo íbamos a llevar nosotros, porque ahí en ese Land Rover iban Paco Laberinto, que es el abuelo de nuestro secretario, Tío Borrico y Fernando. Mi madre y yo, porque mi madre, claro, la niña chica tenía que ir con su madre siempre a todos lados, ¿vale? Y entonces nos montábamos en el coche y qué alegría de llegar a la Asunción y su mujer en la ventana esperando a su Fernando, porque era sus 5 sentidos, tanto ella como él. Y decía, gracias, hija, gracias, porque sabía que si iba la niña chica, nos montamos en el Land Rover para llevarlo a ellos, para que no aparecieran al día siguiente. Entonces, pues claro, se ponía muy contenta la mujer, pues decía, gracias, hija, gracias, que señor, por Dios, gracias, ¿ahora dónde nos vamos? Para nos vamos aquí, nos vamos a la calle Clavé, que era donde yo vivía, y nos iban dejando, y a lo mejor otro Land Rover pues iba para Santiago, o iba para la Plazuela, para el Campillo, para dejar a la Paquera, porque a la fiesta iban esa gente, esas personas, esos artistas que estaban entonces, artistas. Yo era pues la niña chica. Entonces yo he escuchado a Fernando, me acuerdo que inauguraron un hotel en Marbella y era para un jeque árabe, no sé qué rey era, y venía en su avión particular, eso no lo decían los camareros y la gente, nosotros que sabíamos. Nos dieron una habitación en el hotel para cambiarnos. Y venía Tío Borrico, Paco Laberinto y de mujer yo nada más, y mi madre. Yo no he escuchado más fandango, y mejor dicho, que el Borrico y Fernando.
porque el borrico se ponía. Ustedes saben que Fernando decía, chita, hola mi chita, ¿no? Siempre. Y no enfadarse, sino decía, mira, escucha este fandango. Y lo miraba Fernando a tío Borrico. No había terminado del Borrico cantar un fandango cuando lo pisaba Fernando. No había terminado Fernando de cantar fandango cuando lo pisaba tío Borrico. Así escuché una harta de fandango. Y mira que yo escuchaba cantadores bueno, cantar fandango. Bueno, pues aquella noche fue mágica. Y como cantó Fernando por Cigrilla, ya eso no se puede aguantar. Entonces, pues bueno, cuando se fue yo no estaba aquí, yo estaba en Nueva York, me enteré por la radio, que yo siempre tenía Radio España puesto por algún lado, y me enteré que en el 81 yo no estaba aquí, que se nos fue Fernando. Entonces, ya te he dicho que para mí es el cantador que me ha herido el alma. Yo he llorado con Fernando, yo bailando, y he llorado. Me he quitado de la vera de él y me he vuelto y digo, Dios mío, ¿dónde estoy? Porque era algo que teníamos, no lo sé. Porque después se bailaba otra vez, y nunca, ni yo escuchaba el mismo cante, ni yo hacía el mismo movimiento, ni no lo sé. Era una cosa en común que teníamos los dos, que nos entendíamos muy bien. No lo sé, sería la transmisión que él me daba con su cante y yo con mis movimientos, porque eso era lo que yo entendía como había que bailarle al cante, ¿vale? No estropear el cante, porque al cante hay que tenerle un gran respeto y a la guitarra lo mismo. Entonces eso es un poquito de mi historia con Fernando. Y bueno, y yo sé que yo soy remodera hasta la médula, eso lo saben todos ellos, que no merece que yo lo diga, porque es que es así. Yo no soy ni más purista ni menos purista. Yo soy terremotera. Y punto. Y se acaba. Muchas gracias. Vicente Soto. Bueno, señores, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches, tardes no sé. En principio quiero dar las gracias a todos vosotros por asistir a este reconocimiento y a la memoria de este grandioso artista como fue ese, para mí fue un genio, como era tío Fernando Terremoto, ¿no? Yo, después de lo que ha hablado tío Manuel Morao y tío Manuel Romero Pantoja, yo lo que voy a hablar es que yo tuve la suerte de cogerlo en una etapa de su vida, en los años 69, 70 en Madrid, que era joven, estaba fresco, estaba bien. Y entonces éramos una familia, porque mi padre con él, mi padre Manuel era como un hermano con él, y todas sus niñas que están aquí, mi Juana y la Luisa, y estábamos en casa siempre juntos. Y entonces tuve la suerte de convivir con él muchas cosas, incluso de trabajar, que coincidimos en la inauguración del tablao de Lola Flores en Caripén. En fin, yo los momentos, estos Rafaeles, como bien sabes tú también, José María, porque tú te acuerdas de esa época, de cómo era la casa de mi padre Sordera, que era la casa, le pusieron la casa a los Martínez, porque ahí todo el mundo tenía pensión completa, comía, cama y lo que hiciera falta. Y entonces, pues, mi casa era una casa de mucha alegría, como bien saben, ellas lo saben. Se criaban con mis hermanas y allí estamos todos. Fernandito, que en paz descanse, tendría 2 o 3 añitos, estábamos todos locos con él, porque eran el juguete de la casa, de nosotros en aquella época. Entonces, Fernando, después, porque es verdad que todo lo que tío Manuel Morao y Manuel han vivido, todos vivieron la etapa esa, pero ya la época en que a mí me tocó fue una época muy importante. Yo veía a Fernando y era una cosa, yo creo que son de los artistas que más me han impactado, ha sido
tío Manuel Caracol, que a mí me ha impactado muchísimo porque tuve la suerte de convivir, de verlo desde muy jovencito. Y él, yo creo que han sido los dos artistas de este siglo que yo he visto personalmente que a mí me hayan transmitido. Me transmitía hablando, me transmitía cantando, no se puede tener más personalidad. Y Fernando en este caso era un hombre que tenía todas esas condiciones tan importantes que hay que tener para sobresalir de todo lo demás. Hiciera lo que hiciera, te lo metía en el alma porque tenía una cosa especial, eso que se llama, no se sabe cómo, pero eso es verdad, lo que dice Romero, que es que eso se nace con ese timbre de voz, eso no se puede aprender, eso lo tiene o no lo tiene, y él lo tenía. Después vivíamos cosas, tengo un recuerdo de él precioso, porque fue una nochebuena, ahí estáis las dos, y ahora, total, estábamos en casa y llega con un pasamontaña puesto de Fernandito, que era chico, un pasamontaña, un pijama naranja y el pasamontaña puesto. Y entonces en aquella época, estamos hablando del 70 o por ahí, tenía mi madre en el cuarto baño un barreño con ropa sanleía. Mira, ahí entró y se cayó al barreño con ese frío total, le quitaron el pijama y mi madre le puso otro un pijama de mi padre y estaba el pasamontaña, no se lo quitaba. Su pasamontaña puesto. Y hay momentos y dice, dame un busito, total, se toma una copa y me dice, tócame un poquito, le toco la guitarra. Y yo no he sentido una cosa más fuerte, escuchar cantar por Sigrilla de esa manera, pero es que todos los que estábamos allí, surgió algo mágico. Y eso a mí no se me ha olvidado en mi vida, ni yo lo he sentido con nadie. Hay algo que te ocurre en un momento y ocurre en un momento que eso, si la gente dice que es el duende, eso es tener duende. Yo creo que yo lo percibí en Fernando ese día junto con otro, pero ese día me impactó mucho con ese pasamontaña puesto y tocándole por Sigrilla, tócame un poquito por Sigrilla. Y le toqué y empezó a cantar y digo, yo no he sentido otra cosa igual. Así que de Fernando yo, ¿qué voy a decir? Después tuve la suerte de estar en la primera vez que grabé, el primer disco que yo hice, que tendría 16 años por ahí, que también está Romero, estaba Agujeta, estaba Fernando, estaba mi padre, en fin, ahí entré ahí como un chaval nuevo, que era el más joven que había ahí, y eso para mí siempre lo llevo a gala, el poder estar en un disco con mi ídolo, que mi ídolo era Fernando Terremoto. Para mí ha sido mi ídolo y lo digo públicamente, junto con Caracol, eso es mis dos cantadores. Así que ya no puedo hablar más, lo único que Dios lo tenga en la gloria y bendición para todos. Yo estaba presente en esto que ha contado Vicente. Estamos celebrando la Navidad en casa de Manuel Soto Sordera y de Alela. Y efectivamente había un barreño. Estábamos a 6 grados bajo cero, era Navidad en Madrid. Y el barreño, que lo tenía tu madre, donde ella tendía al lado de la terraza, estaba helado el barreño. Y Fernando estaba conmigo en la cocina y me dice, me lo sarto. Digo, Fernando, ¿cómo te lo vas a sartar? Digo, pues yo me lo sarto. Se fue pata, cogió carrerilla, saltó, ¡pum!, dentro del barreño, de hielo hasta aquí. Claro, inmediatamente lo sacamos y tenía ese pijama color butano que traía con el pasamontaña y se quedó Fernando, que no podía moverse, se había quedado con una hipotermia espantosa, no se podía mover. Entonces lo sacaron inmediatamente, lo llevaron al dormitorio de tío Manuel Sordera y allí lo apañaron. Y efectivamente me acuerdo muy bien de esa seguirilla que dice Vicente, que le tocó Vicente, que fue algo excepcional. Todos tenemos recuerdos maravillosos de Fernando. Pero yo quisiera decir algo, si me lo permiten, estos grandes artistas que están con nosotros, que es fundamental en la trayectoria
artística y humana de Fernando Terremoto, que es la presencia de Manuel Morao. Ustedes saben que en la historia de la guitarra hay grandes parejas artísticas, como puede ser, por ejemplo, don Antonio Chacón y Ramón Montoya, Antonio Mairena y Melchor, incluso Caracol y Melchor de Marchena también, y Fernando Terremoto y Manuel Morao. Una pareja histórica en la vida del flamenco, en los anales del flamenco. Eso hay que contemplarlo así. José Manuel Gamboa es un buen investigador y un hombre con sensibilidad. Y dejó escrito que la guitarra de Manuel Morao estaba hecha especialmente para la voz y las maneras interpretativas de Fernando Terremoto. Y al contrario, la voz de Fernando Terremoto parecía hecha para la guitarra de Manuel. Esa conjunción que se estableció entre los dos dio como resultado obras magníficas, entre ellas las que ha señalado Romerito. Ese es un disco del año 1956. Fernando canta soleá, canta bulería y canta la seguirilla, siempre estoy soñando. Y yo, bajo mi punto de vista y según mi sensibilidad y mi criterio, creo que es, si no la mayor y más grande seguirilla que se ha grabado en la historia de la discografía flamenca, es una de las mayores. Ahí está, es una verdadera joya. Fernando tenía muy pocos años, no sé si llegaba a los 20 años, no me acuerdo bien, quizás Manuel se acordará, Manuel era muy joven también. Ese disco es una joya y esa seguirilla es esto. Fernando Terremoto, en la época, tuve la oportunidad de conocerlo, de estar en su casa, tanto en Madrid como aquí en Jerez, en la Asunción. Le grabamos para Rito Geografía del Cante, le hizo una entrevista con la ayuda también de Manuel Morao. Pero yo creo que en una época en que estaba con mucha fuerza esa tendencia, digamos, academicista y perfeccionista en la interpretación de los cantes, que era la época de Antonio Mairena, Fernando Terremoto, sin embargo, dio una lección de valentía, como dice Morao, pero también de libertad, porque rompió todos esos esquemas y fue lo que podemos decir un revolucionario en la época de Mairena, un heterodoxo, con una personalidad desbordante a la hora de manifestar su arte. Fernando tenía mucha personalidad y tenía una gran capacidad para transmitir. Yo creo, y bajo mi punto de vista, por lo menos para mí, es el artista, el cantador que ha tenido más capacidad de transmisión que yo haya escuchado. Era un enigma, era un misterio. Efectivamente era un niño grande, con un corazón inmenso. Pero era cuando Fernando se ponía a manifestar, era otra dimensión que llevaba su música y su manera interpretativa. Así que no sé si estos amigos quieren decir alguna cosa más. Bueno, yo quisiera también que a Fernando, que se le recuerda siempre, y los aficionados, los grandes aficionados,
no solamente de Jerez, sino de España entera y de fuera de España, se acuerdan de él, por supuesto, y se tiene como una reliquia, porque verdaderamente Fernando es una piedra preciosa, un diamante, no en bruto como dice mucha gente, sino era una piedra preciosa, bien pulida y bien tallada. Él tenía una calidad y un don de transmisión, como ha dicho mi amigo José María, un don de transmisión, de transmitir el sentir de toda una raza y de todo un pueblo, que era imposible de poder comparar con otra persona, porque eso era tan natural en él que era muy difícil que otra persona pudiera transmitir de esa manera y tan pronto, tan rápido, porque Fernando salía templándose y ya a ti se te ponían los vellos de punta. Y sin embargo, como todos los grandes artistas, pues había veces que no le salía porque no estaba esa inspiración con él. Pero cuando él se sentía a gusto y cuando él se sentía en su mundo, porque él cantaba para él. Él cantaba para él y tenía un mundo especial donde él se explayaba con su cante. Y cuando no lo hacía él bien, él lo reconocía, que es muy difícil, eso es muy difícil. Y cuando no estaba en ese momento, él no estaba a gusto, no le salía el cante como él quería, pues entonces no lo hacía bien. Y él siempre me preguntaba a mí, bueno, compadre, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha parecido? Digo, bueno, ha estado bien, pero... ¿Tú crees que yo he estado bien? Yo creo que ha estado muy malamente. Sin embargo, el que lo oía no podía apreciarlo de esa manera, porque nada más que se templaba, lo transmitía todo. Tenía una gitanería en la voz y en la manera de expresar el cante, porque como él expresaba lo que realmente sentía, pues era la transmisión, pues y el contacto con todo el mundo era rápido. Y voy a contar una cosa que yo que lo escuché cantar tantísimo, tuvimos un día en la venta de la Perla, que vino unos amigos, precisamente uno de los amigos me ha saludado ahora un hijo suyo, que era Luis Carvajal, que era muy amigo suyo, y Eugenio Molina, que era muy amigo suyo. Y vinieron cuando yo tenía el bar, y estaba él allí en el bar. Y dice, pues yo tengo ganas dice Eugenio Molina y Luis Carvajal, yo tengo mucho interés en escuchar a la Perla, porque hace mucho tiempo que no la escucho, porque nos vamos allí a tomar una copita. Y bueno, pues venga, vámonos. Entonces llamaron dice, pero vamos a llamar al Borrico, porque el Borrico era una persona también imprescindible dentro de este tipo de fiestas que hacíamos entre nosotros. Y nos reunimos allí, la Paquera, la Perla, María Vargas, me parece que estaba allí también, el Borrico y Fernando. Y entonces allí se cantó maravillosamente bien. Cantaron todas ellas porque sabían cantar muy bien, todas ellas, y el Borrico también cantó muy bien. Pero ese día estaba Fernando muy a gusto y ha sido, ya ves, y yo lo he escuchado cantar a veces bien, pero una de las veces que yo escuché cantar a Fernando, de las mejores veces que yo lo escuché cantar. Estuvieron cantando todos, y al final salió cantando él,
cantó por Figuerilla, por Soleá, y se le ocurrió de cantar por fandango, y cantaría, porque él cuando se sentía a gusto no paraba de cantar, él no paraba de cantar. Y yo le escucharía que aquella noche 50 fandangos. Allí ya no se cantó más, porque le cogió también ese día extraordinariamente, y yo no he visto cantar por fandango tan bien Tan personal. cantaba Fernando. Y ese día ella, lo mismo la Paquera, que la Perla, que María Baraqueta y el Borrico, ya no se cantó más, ya no cantaron más, porque Fernando estuvo cantando como mínimo 1 hora él solo, por fandango. Yo eso era imposible de aguantar, y cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. O sea que era un artista, además, un artista muy largo, pero tenía que estar inspirado, porque cuando no estaba inspirado, enseguida resolvía y enseguida acababa. Enseguida acababa, se levantaba, daba una vuelta, hacía un replante y acababa. Pero cuando él estaba a gusto, había que pararlo, había que pararlo. Y ese día, ya digo, ese día cantaría 50 o 60 fandangos, yo no he visto, y cada vez lo cantaba mejor. Aquel día fue apoteósico, apoteósico. Fernando, unos detalles. Me acuerdo, era un festival en Arcos de la Frontera en el año 61, en agosto. Estaba Angelita, estaba Manuel Morao, estaba Tío Borrico, estaba Paco Laberinto. Bueno, era un festival maravilloso. Y después del festival, en un tabanco muy bonito, una especie de bodegón muy grande que se llamaba El Alambique, se celebró allí con una especie de comida, se hizo un guiso de papa con carne. Bueno, fue estupendo y se empezó a cantar. Y aquello se animó. Y Fernando estaba, y terminó de cantar, me acuerdo, estaba cantando una Soleá por bulería, la acompañaba Manuel, y a alguien se le acercó y le dice al oído: Manuel, en la puerta hay un grupo de trabajadores que van al campo, que iban andando a los campos cercanos, no me acuerdo si era la aceituna, la época de la aceituna o la época de lo que fuera. Bueno, era en agosto, lo que fuera. Pero que claro, no puede entrar porque esto es una fiesta privada, pero están todos en la puerta escuchándote con un silencio. Y Fernando se levantó, dejó la fiesta, abrió la puerta y se encontró a todos. Claro, cuando todos esos obreros agrícolas eran temporeros, vieron a Fernando Terremoto, se quedaron asombrados. Iba yo con Fernando, me cogió del brazo y empezó a cantar fandangos a estas personas. Estuvo, bueno, ya era amaneciendo, iban hacia el campo a trabajar. Fue un momento único, impresionante. Pero ahí está también la categoría humana y la generosidad y la solidaridad de Fernando Terremoto con estos trabajadores que iban al campo y que no tenían oportunidad de escucharlo y estaban en la puerta con esto. Y él salió, se desbordó con esos fandangos. Esta es un detalle y un recuerdo que a mí nunca se me va a olvidar, porque fue una lección de Fernando Terremoto de solidaridad hacia estos trabajadores. Yo no iba a decir nada más, que él estaba hablando de la Figuerilla, que cuando grabó contigo, el cambio que hizo, no había escuchado yo en mi vida. Eso fue una cosa de él. La Figuerilla, que canta en el disco ese chiquitito, hace un cambio, Y mira qué buena era mi madre, que le da que el mantón, todo eso, que le había vendido para otra cosa. Y no veas que eso no lo he escuchado nunca, nada más caer.
Le tocó Manuel. Sí, él era un personaje. él cantaba de inspiración. Sí. Él cuando cantaba bien, era cuando él cantaba su cante. Él cantaba su cante para él, porque él cantaba para él. Y entonces él hacía una versión de los cantes que ya estaban hechos. Él los había oído, pero él sabía la música más o menos, pero él cuando lo cantaba era él el que cantaba y lo hacía una nueva versión sobre eso. Y eso no tiene, eso es muy difícil de hacer, porque eso no lo pueden hacer nada más en los grandes artistas, que hacen versiones de cosas que están hechas, pero que la hacen y hacen una nueva versión. Que siempre me acuerdo de eso. Con la base de la música que había, pero la inspiración que tenía él. Y eso, él era extraordinario para eso, porque él no se dejaba llevar por nada, nada más por lo que le salía de dentro. Y cada vez que cantaba, por lo menos cuando estaba inspirado, hacía una nueva versión de cantes que ya estaban hechos. O sea que él fue un gran compositor de cantes gitano. Sí, señor. Sí. En esa sabe perfectamente Vicente y Juana y Luisa. Ocurrió una cosa curiosa en Madrid, hablo de los años 60, principios de los 70, que en el barrio de la Concepción, mejor dicho, en la ampliación del barrio de la Concepción, y en un lugar muy limitado, se creó una especie de microclima flamenco, que algún día habrá que estudiarlo eso en la historia, no solamente en la historia del flamenco, sino quizás en la historia de la antropología. Un microclima flamenco donde vivíamos, me incluyo porque yo también viví allí, pues estaba Manuel Soto Sordera con toda su familia, con José Mercé, que llegó también. Tu primo llegó a vuestra casa con 13 o 14 años. Estaba Luis el Elegante, estaba Huito, estaba Juan el Lebrijano, estaba el Boina, ¿te acuerdas? Que es un cantador. La Bronce, Gabriel, Adela la Chaqueta. Lolita Ortega, una hija de Caracol con su marido Montesino, que era el maître de los canasteros. Bueno, y una serie de Pepa la Gatiti. Tía Pepa la Gatiti. Bueno, todas esas personas convivíamos en poco espacio urbano, pero lo principal es que había un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro se llamaba Los Rafaeles, que era un freidor al estilo jerezano, con el mostrador de mármol, se servía pescado frito y vino de aquí, de la tierra. Y allí nos reuníamos todos los días. Macarrita, el hijo de tío Macarra, estaba casado con el del Coli, también. Y allí nos reuníamos todos los días. Incluso en los Rafaeles, cuando aún un gran cantador, hermano de Vicente, aún no había dado el paso, su hermano trabajaba allí también, Enrique trabajaba. Y Fernando Terremoto, naturalmente, con su familia, Fernandito, el hermano de ella, era chiquitito, muy gracioso, muy simpático. Y allí nos veíamos, siempre hablábamos. A Fernando le encantaba jugar a los chinos. Y siempre empezaba con la misma jugada, 3 con las que saque. Y eso te descolocaba al otro, claro, naturalmente, claro. Y también le encantaba jugar al dominó, eran partidas maravillosas, con el Huito y con tu padre y con Enrique. El dueño de los Rafaeles era Enrique Cortés Suárez, un gitano de Jerez, que el padre era de Arco. De la calle Cantarera.
de la calle Cantarería. El padre era de Arco, le decían Morenito de Arco, de la familia de los... Morenito de la familia de los Lirones. Cortés, tío José Cortés. Y eso que se formó allí, ese, como digo, microclima flamenco, fue algo muy importante porque para nosotros era como una forma de ir a los Rafael y encontrar cariño de paisanos, de amigos, de cantadores, de artistas. Se hablaba, de vez en cuando se cantaba, y alguna vez Manuel Soto Sordera traía de su casa una olla enorme que había hecho un ajo molinero, riquísimo. Bueno, eran unas fiestas, ella, Juana y Luisa se acordarán perfectamente de esos momentos inolvidables. Y Fernando estaba feliz en esas reuniones, estaba contentísimo porque, claro, se encontraba con sus paisanos, con sus amigos. Sordera para él, Manuel, era un hermano y los hijos eran como hijos suyos también. Y venía mi mujer Nieves, a la que Nieves nunca consiguió que Fernando le dijera Nieves, porque siempre le decía Inés. Y entonces era Inés. Entonces, yo ya, claro, en mi casa a veces me equivocaba y le decía Inés, y claro, Nieves me decía, pero si me llamo Nieves, pero claro, Fernando Terremoto continuaba. Bueno, nos reíamos, los pasábamos muy bien, y era momentos inolvidables. Bueno, esto siempre con Fernando eran recuerdos, siempre positivos y siempre magníficos. Él tenía también una gracia especial. Y me acuerdo me está acordando ahora, porque él ha dicho que era muy solidario con la gente que él sabía que le gustaban el cante y que iban a buscarlo para usarlo cantar. Y había un latero aquí en Jerez, que no era de aquí de Jerez. El latero vino de por ahí, de no sé dónde, de la provincia de Sevilla, por ahí. El latero era así, se llamaba Ramón. Ramón el latero. A Ramón había que verlo. El Ramón era un gorila de esos chiquititos. Era un gorila chiquitito, con sus aparatos de lañar los lebrillos y eso, que entonces le echaba pegote a las palanganas, a las ollas y eso. Y él cuando veía a Ramón, como veía un gitano, él era un gitano, y él veía a cualquier gitano que a él le hacía gracia, y Ramón le hacía mucha gracia a él. Y entonces él se volvía loco cuando veía a Ramón, y Ramón iba a buscarlo a la Asunción. Y empezaba Ramón a pregonar el latero, y ya cogía la onda, seguía, y cogía la escalera para arriba a buscar a Ramón. Y Ramón se volvía loco con él. Así es que se escapaba con Ramón y se tomaba unas borracheras con Ramón y se llevaba cantando todos los días con Ramón. Se gastaba lo que llevaba con Ramón y le cantaba a Ramón todos los días cantándole a Ramón. Y Ramón le bailaba a su manera, la gente. Pero esa juerga que él echaba con Ramón, que a él le gustaba, había que tener mucha gracia para comprender esa gracia. Porque él, además, el que disfrutaba, Ramón disfrutaba, pero él disfrutaba más con Ramón. No me y cogía el latón ese que llevaba Ramón de la nafe, lo cogía él por la calle y se lo llevaba, pues se iban a otro sitio y se hartaba a cantar. Se llevaba todo el día cantando con Ramón. Esa gracia la tenía él, pues la tenía. Él era mojitano en todas sus manifestaciones, que es mejor piropo que le podía echar a él. Si le quería gitano. Isabel, su mujer, que en paz descanse, cuando se picaba con él, se peleaba con él y para revelarlo, decía, pues mira, Fernando, que tú tienes una ramita de gachó. ¡No! Voy a coger. Se lo dejo a los de amores.
Sí, porque tu antepasado venía de Santander, era cántabro, de Cantabria, y tú tienes una... ¡Yo soy gitano puro, yo soy gitano puro. Y algo rodeaba era de eso. O sea que a él era muy suyo y muy puro, muy auténtico. Él, el mejor piropo que se le podía echar, decirle que gitano eres Fernando, que gitano más gitano eres tú. Eso a él, eso era lo mejor que se le podía decir a él. Y ¿sabés cómo lo conocía también? Le decía, pues tú eres gachó, porque tú... Yo gachó, yo soy gitano. De mi abuelo, mi tatarabuelo, decía, ¿sabes? No, porque tu tatarabuelo venía de Cantabria, que era de Santander. Tenía mucha gracia. Como todos esos personajes tan importantes en nuestra raza y en nuestro arte, pues por regla general salían muchos que además de ser un gran artista y ejecutar el cante como lo ejecutaba, además tenían gracia, porque a mí hay muchas anécdotas de gente que han cantado muy bien, cantadores muy famosos como por ejemplo Manuel Torres y Pepe Torres y toda esta gente que yo los conozco. A Manuel Torres no los conocí, pero a Pepe Torres sí. Pepe Torres tenía una gracia descompasada. Y toda esa gente tenía una gracia porque ellos veían las cosas a su manera, lo veían bajo otro punto de vista. Ellos catalogaban las cosas siempre en la parte de la gitanería. Y Fernando era así también. Y tenía una gracia. Yo me reía mucho con él. Porque había veces que teníamos esa gracia. Y yo cuando lo veía pues yo lo vi otra vez con Ramón, el latero, y eso era ver el tipo con Ramón el latero cantándole, pero lo mejor que él podía cantar, se lo cantaba a Ramón. Qué gracia de Ramón. Bueno, señores, pues yo creo que... ¿Queréis decir algo más? Nada, bendiciones al cielo y a él, y estará siempre en la memoria de todos los aficionados, porque ha sido un cantado que ha marcado época y se tira por los siglos y de los siglos. Así que besos al cielo y para mis primas que están ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos y viva, como decía el de la pica, viva Paula y Terremoto.